Resumen del primer libro de Samuel. Puedes encontrar más contenido y respuestas a muchas preguntas en nuestro sitio web. Sabemos que Samuel escribió un libro, y es muy probable que él también escribiera parte de este libro. Otros posibles colaboradores de Primera de Samuel son los profetas e historiadores Natán y Gad. Originalmente, los libros Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. Los traductores de la Septuaginta los separaron, y nosotros hemos conservado desde entonces esta división. Los eventos de Primera de Samuel abarcan aproximadamente 100 años, desde el año 1100 a.C. hasta el 1000 a.C. Los eventos de Segunda de Samuel cubren otros 40 años. La fecha de su escritura entonces sería en algún periodo posterior al 960 a.C. Primera de Samuel registra la historia de Israel en la tierra de Canaán, durante la transición de ser gobernados por jueces a convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de reyes. Samuel emerge como el último juez, y él unge a los dos primeros reyes, Saúl y David. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia, como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El libro de Primera de Samuel puede ser claramente dividido en dos secciones, la vida de Samuel y la vida de Saúl. El libro comienza con el milagroso nacimiento de Samuel en respuesta a la ferviente oración de su madre. Cuando niño, Samuel vivió y sirvió en el templo. Dios lo eligió como profeta, y la primera profecía del niño fue un juicio sobre los sacerdotes corruptos. Los israelitas van a la guerra con sus eternos enemigos, los filisteos. Los filisteos capturan el arca del pacto y se adueñan de ella temporalmente, pero cuando el Señor envía su juicio, los filisteos regresan el arca. Samuel llama a Israel al arrepentimiento y luego a la victoria sobre los filisteos. El pueblo de Israel, queriendo ser como las otras naciones, desea un rey. Samuel se disgusta por sus demandas, pero el Señor le dice que no es el liderazgo de Samuel el que están rechazando, sino el suyo. Después de advertirle a la gente lo que significaría tener un rey, Samuel unge a un benjamita llamado Saúl, quien es coronado en Mizpa. Saúl disfruta del éxito inicial derrotando a los amonitas en batalla, pero entonces él comete una serie de errores. Obstinadamente, él ofrece un sacrificio, hace un inconsciente voto a expensas de su hijo Jonatán, y desobedece las órdenes directas del Señor. Como resultado de la rebelión de Saúl, Dios elige a otro para que tome su lugar. Mientras tanto, Dios retira la bendición de Saúl y un espíritu maligno comienza a atormentarlo, llevándolo hacia la locura. Samuel viaja a Belén para ungir a un joven llamado David como el siguiente rey. Más tarde, David tiene su famosa confrontación con Goliat el filisteo, y se convierte en un héroe nacional. David sirve en la corte de Saúl, casándose con su hija y entablando amistad con su hijo Jonatán. Saúl comienza a desarrollar un creciente sentimiento de celos por el éxito y la popularidad de David, e intenta matarlo. David huye, y así se inicia un extraordinario periodo de aventuras, intrigas y romance. Con ayuda sobrenatural, consistentemente David apenas logra evadir la encarnizada persecución de Saúl. A través de todo esto David mantiene su integridad y su amistad con Jonatán. Cerca del final del libro, Samuel ha muerto, y Saúl es un hombre perdido. En la víspera de una batalla con Filistea, Saúl busca respuestas. Habiendo rechazado a Dios, no encuentra ayuda del cielo, y en cambio busca el consejo de un médium. Durante la sesión de espiritismo,
el espíritu de Samuel se levanta de entre los muertos para dar una última profecía. Saúl moriría en batalla al día siguiente. La profecía se cumple, los 3 hijos de Saúl, incluido Jonatán, caen en batalla y Saúl se suicida. La oración de Ana en 1 de Samuel 2:1 al 10 hace varias referencias proféticas de Cristo. Ella ensalza a Dios como su roca, y sabemos por lo que nos dice el Evangelio, que Jesús es la roca sobre la que debemos construir nuestras casas espirituales. Pablo se refiere a Jesús como la piedra de tropiezo para los judíos. Cristo es llamado la roca espiritual que proveyó la bebida espiritual de los israelitas en el desierto, al igual que Él provee el agua viva para nuestras almas. La oración de Ana también hace referencia al Señor que juzgará los confines de la tierra, mientras que Mateo 25:31 al 32 se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre quien vendrá en gloria a juzgar a todos. La trágica historia de Saúl es un estudio sobre la oportunidad desperdiciada. Aquí estaba un hombre que lo tenía todo: honor, autoridad, riquezas, buena apariencia, y más. Sin embargo, murió en la desesperación, aterrado por sus enemigos y sabiendo que le había fallado a su nación, a su familia y a su Dios. Saúl cometió el error de pensar que podía complacer a Dios a través de la desobediencia. Como muchos en la actualidad, él creyó que un motivo razonable compensaría un mal comportamiento. Tal vez el poder se le subió a la cabeza, y comenzó a creer que él estaba por sobre las reglas. De alguna manera, él desarrolló una baja opinión de los mandatos de Dios y una alta opinión de él mismo. Aun cuando fue confrontado con su mal comportamiento, él intentó vindicarse a sí mismo, y fue entonces cuando Dios lo rechazó. El problema de Saúl es uno que todos enfrentamos, un problema del corazón. La obediencia a la voluntad de Dios es absolutamente necesaria para el éxito, y si movidos por el orgullo nos rebelamos contra él, nos exponemos a la pérdida. Por otra parte, David parecía no ser mucho al principio. Aún Samuel estuvo tentado a ignorarlo. Pero Dios ve el corazón y él vio en David a un hombre conforme a su corazón. La humildad e integridad de David, junto con su celo por el Señor y su compromiso con la oración, establecen un buen ejemplo para todos nosotros. En nuestro sitio web, podrás encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte para seguir al tanto de nuestro contenido.